Estamos con el ministro de Economía, Ismael Benavides. Bueno, ministro, quería hablar de dos temas. Quería hablar de los bonos, de la reforma agraria y del tema azucarero, si nos alcanza el tiempo. ¿Es cierto que el MEF está preparando un proyecto para el pago de los bonos? No, estamos recopilando información de todo lo que ha ocurrido porque hay leyes que se han visto en el Congreso, incluso una ley que preparó una comisión, la comisión agraria del gobierno del presidente Toledo, perdón, que incluso se aprobó en el Congreso, pero el presidente Toledo no la promulgó, ni la vetó ni la promulgó. Después hay dos leyes actualmente en el Congreso, una de ellas basada en esa ley que se dio en el gobierno del presidente Toledo. Hay sentencias del Tribunal Constitucional, hay dos sentencias, hay leyes que se dieron en la época del presidente Fujimori, incluso un decreto de urgencia. Y este es un tema que de todas maneras se va a tener que enfrentar. Por diversas razones. Primero, por hacer justicia a una serie de gente que fueron expropiadas, evidentemente, pero también porque estos bonos hoy día se han estado negociando en el mercado. Hay compradores internacionales, incluso compradores nacionales, bancos, por ejemplo. El Banco de Crédito del Perú, tengo entendido que ha iniciado acciones legales ya contra el Estado. Así es. O sea, el Banco de Crédito del Perú ha demandado ya al Estado peruano por una cantidad de bonos que ellos tienen, es lo que tengo entendido. Efectivamente, y hay una cantidad de personas que ya están empezando demandas contra el Estado, y el Estado ya ha perdido varias demandas. Hoy día debe haber 300 millones de soles en demandas, y recientemente han llegado al Ministerio de Economía y al Ministerio de Agricultura muchísimas cartas notariales para que no prescriban las acciones contra el Estado. Así es. Han habido instancias que emisiones internacionales de bonos del Perú en el extranjero han sido cuestionadas ya por algún banco. Es decir, oiga señores, ustedes están en incumplimiento de sus obligaciones. Pero perjudica el grado de inversión del Perú. Y puede perjudicar el grado de inversión del Perú, efectivamente, o puede que el día de mañana nos embarguen fondos que están en el exterior o cosas de eso. Entonces, este es un tema que tiene que resolverse. Y lo que estamos en este momento es recopilando información para hacer una propuesta al Congreso de la República, ¿no? Y esta propuesta obviamente sería para llevar a cabo un pago, sea programado, sea a través de nuevos bonos, sea a través de tributos no de tributos, pero inversión, por ejemplo, que se puedan utilizar los bonos en inversión crédito tributario, productiva. Perdón. No, crédito tributario no, pero instrumentos a más largo plazo que sean negociables, o temas de usar los bonos para inversiones, por ejemplo, en tierras seriasas del Estado, ese tipo de cosas. ¿No? ¿Y cuándo se enviará esta propuesta al Congreso de la República? Bueno, todavía estamos terminando de darle la forma, pero yo supongo que durante el mes de abril, ¿no? La Comisión Agraria les pidió dos cosas: que actualicen el valor de la deuda. ¿Lo han hecho ya? No, porque justamente la ley tiene que establecer el método de actualización en consonancia con las sentencias que ha dado el Tribunal Agrario, el Tribunal Constitucional. Así es. Y me imagino que parte del proyecto es implementar un registro de tenedores de bonos. Ese es parte del proyecto, evidentemente. Que se va a enviar al Congreso de la República. Gramercy solicitó conciliar para el pago de los bonos, y tenemos entendido que el MEF acudió a dichas audiencias, pero indicó que no había posibilidad de conciliar. ¿Eso es correcto? Bueno, la información es difícil de obtener, pero no quiere decir que no haya mecanismos para hacerlo, ¿no? Evidentemente hay gente que tenían tierras en el año 70, hoy ya no tienen las tierras, hubieron procesos de afectación, ya sea con decretos o supremos o con algún tipo de instrumento legal, y todo eso se puede recopilar para armar los expedientes de cada expropiado, ¿no? Pero le preguntaba sobre la conciliación. ¿No se ha llegado a una conciliación con Gramercy? Conciliación no, absolutamente. Y no hemos tenido ningún contacto formal con ellos.
Ok, entonces, antes de que usted abandone esta cartera y antes de que el gobierno abandone esta cartera, llegará al Congreso de la República un proyecto de ley para pagar los bonos de la reforma agraria, lo cual es una excelente noticia, ministro. Ahora, ¿cuánto están esperando los peruanos eso? Así es. Usted menciona Gramercy, pero hay bancos muy importantes en el mundo, el UBS, Unión de Bancos Suizos, Banco of America, etcétera, que son tenedores de estos bonos, banco de crédito. Entonces, aquí de lo que se trata es usar esos recursos de la forma más productiva y que los expropiados pues, se les haga justicia, evidentemente. Ahora, pero la actualización de la deuda le corresponderá entonces al próximo gobierno ya. No, yo creo que eso se puede hacer inmediatamente. ¿No tiene un cálculo? Hay un cálculo que es del orden de 4.000 millones de soles. 4.000 millones de soles. Sí. Actualizado. Más o menos, sí. Bueno, esa sería, yo creo que la que está dando usted es una gran noticia para muchas personas, ministro, y usted lo conoce de cerca, que injustamente fueron perjudicadas en su momento y que vienen reclamando muchísimos años porque se les pague un dinero que en su momento muchos ministros de Economía lamentablemente no han querido reconocer. Rafael Trujillo, abogado de un grupo de expropiados de la reforma agraria, está en línea. Rafael, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, mira, ¿cómo estás? Buenas noches. Quisiera... Su opinión, por favor, sí. El tema puntual es el siguiente. Yo recuerdo hace un tiempo, cuando entrevistaste al ministro Valdivieso, ministro de Economía también, sobre el pago de esta deuda, y él declaró que efectivamente el Estado le iba a pagar. Fue casi tan cierto el pago del tema de la deuda como lo que dijo ayer el ministro. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el tema de la denuncia que yo tramito y que vengo tramitando, declaró exactamente lo contrario. Yo lamentablemente no soy tan optimista con el ofrecimiento que el ministro de Economía ha hecho el día de ayer, porque los ofrecimientos lamentablemente de palabra que coinciden con lo que acaba de decir el doctor se contradicen con lo que el Estado dice en los procesos. Es decir, el Estado siempre declara una cosa y hace exactamente lo contrario. Es más, en el año 2006, y eso es público, el Estado peruano también, casi muy cerca al término del gobierno del señor Toledo, le pagó a una empresa norteamericana, a la empresa le tornó la deuda, y a los expropiados también les proyectó el pago, también les prometió el pago en el último tramo del gobierno, exactamente igual a lo que está pasando ahora, e hizo exactamente lo contrario. No le pagó a nadie, dejó a todos los expropiados colgados con el ofrecimiento del proyecto de ley, y sí le pagó a la empresa norteamericana en cuestión. Entonces, el gobierno del señor Toledo, en su última etapa, antes de entregar el poder, le paga a esta empresa norteamericana, deja a todos los expropiados colgados con el tema y se va sin haber cumplido con la responsabilidad de hacer cumplir el fallo del Tribunal Constitucional. Bueno, la idea es que se le pague a todos los que tienen bonos, sean bancos, empresas o personas, ¿no? La justicia es para todos. En ese punto, lo más importante es no confiarse en un ofrecimiento, por más cierto que parezca, porque eso ya ha pasado en más de una oportunidad. Perfecto. Como bien dice el abogado, esto puede ser incluso una maniobra dilatoria para ganar, para generar confianza en las personas y que se esperen sentados en sus casas un ofrecimiento que de repente no llega. Señor Trujillo, esperemos que no sea así, porque en todo caso el ministro Benavides habría mentido y lo habría hecho públicamente. Esperemos que eso no sea así. Nosotros en todo caso desde aquí lo que queremos es confiar en la palabra para que este problema que lleva ya tantos años se resuelva, ¿verdad? Claro, lo más importante para que esto no sea así no es que la palabra del ministro sea cierta o sea falsa, sino que la gente tome sus precauciones, es decir, que haga valer su derecho. 1, 2, el tema del debate electoral es muy importante que la gente sepa que a veces el Estado le paga a los extranjeros por un mismo tipo de deuda. Es decir, a esa empresa norteamericana se le pagó por una deuda exactamente igual a la de los expropiados. Le pagaron a ellos y a los ciudadanos peruanos los dejaron colgados. Es importante que la gente sepa cómo se manejan las cosas en el Perú y que puede volver a pasar, lamentablemente. Bien. Señor Trujillo, muchísimas gracias por su opinión. Vamos a estar, usted sabe y lo saben las personas que ven este programa o que lo siguen, que nosotros estamos interesados en este tema. Creemos que es un tema de justicia. Si el Estado le debe a alguien, no importa si es un ciudadano peruano o extranjero, tiene que honrar su deuda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ok, muchas gracias. Muy amable.